que bueno, retomamos pues nuestras ¿no? Ya un poco la vuelta al cole, el nuevo curso. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante y una ponente de lujo para este tema, que es Mercedes Puchol. Mercedes es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia y fue becada para completar sus estudios académicos en el área de clínica en la Universidad de Staffordshire. Ella es especialista en Psicología Clínica por el Ministerio de Ciencia e Innovación y especialista en psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y actualmente es la presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. También es miembro del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica y de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. Mercedes es especialista en niños y adolescentes y ha sido miembro del Departamento de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Trabaja con adultos, adolescentes, niños y parejas y paralelamente imparte talleres y seminarios sobre diferentes temas y ha publicado diversos artículos en revistas científicas y especializadas. Además, bueno, pues Mercedes es colaboradora de PWN, donde bueno, pues ha llevado como mentora a varios grupos, varias ediciones. Ella es socia desde mayo de 2008 y bueno, como siempre, darle las gracias por su generosidad y su tiempo y bueno, pues a todos que hacer todas las preguntas que queráis porque es un tema muy complejo. Yo tengo 2 hijos, ya son mayores, 28 y 24, pero bueno, los adolescentes en situación sin COVID era un tema difícil y bueno, me imagino que con lo que estamos viviendo todavía mucho más. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con Mercedes. Bueno, muchísimas gracias, Miren, por tu cariñosa presentación y bueno, muchísimas gracias a toda la Junta Directiva de PWN por invitarme. La verdad que es un placer realmente estar con todas vosotras. Y bueno, pues yo voy a hablaros, como ha dicho Miren, de la adolescencia y de los adolescentes de hoy y voy a hacer una presentación que he elaborado para vosotras de unos 10, 15 minutos para que luego podamos debatir y que me podéis comentar, preguntarlo o comentar cualquier cosa que deseéis. Así que bueno, pues voy a comenzar. Bueno, la adolescencia es un momento privilegiado para el desarrollo humano en el que se producen múltiples cambios biológicos, sociales y psicológicos. La forma en que cada adolescente va a resolver todo este proceso va a tener una gran influencia en la vida futura de cada persona. El periodo adolescente es un momento de tránsito entre la infancia y la edad adulta y comienza con el conjunto de cambios físicos, con sus concomitantes consecuencias psíquicas, que empiezan con la llegada de la pubertad. La entrada en la adolescencia es también un periodo de crisis, porque el adolescente tiene que dejar atrás a la infancia, al niño maravilloso que una vez fue para sí mismo y para sus propios padres, y también a los padres idealizados de la infancia, a los que con sus ojos de niño él imaginaba todopoderoso. Él o ella, por supuesto. De este modo, a lo largo de la adolescencia se tiene que poder bajar del pedestal en que se ubicó a los padres idealizados de la infancia. Y es por eso que los adolescentes tratan de buscar otras figuras de autoridad o modelos a los que imitar o con los que identificarse, fuera del ámbito familiar. Dado que el adolescente tiene que comenzar a hacer esta separación de los padres de la infancia y comenzar a construir una nueva identidad como adulto, la adolescencia es un momento de pérdidas y al mismo tiempo de transformaciones y de nuevos encuentros y adquisiciones. Es un momento en que los ideales se reorganizan y surgen nuevos valores e ideales, motivo por el cual los adolescentes suelen ser tan idealistas y necesitan identificarse con su grupo de iguales. Y precisamente debido al hecho de que los adolescentes están ávidos de buscar nuevos modelos por fuera del entorno familiar con los que identificarse, es que también pueden ser especialmente vulnerables al hecho de ser seducidos por líderes de grupos a los que pueden quedar adheridos a veces de un modo fanático. Durante la crisis adolescente, que forma parte de la adolescencia normal, se cuestionan
parte de los modelos y valores familiares para ir a la búsqueda de otros nuevos, como un modo de separarse y diferenciarse de los padres. Y al mismo tiempo de buscar una identidad propia. Es por ello que los adolescentes pueden mostrarse rebeldes y o contestatarios, pues muchas veces es la única manera que encuentran de separarse y diferenciarse de los adultos más cercanos, yéndose en diversas ocasiones, como se suele decir coloquialmente, a la vereda de enfrente. Podríamos incluso decir que cuanta más dificultad puedan tener los adolescentes para separarse de sus propios padres, más extrema se puede volver su necesidad de diferenciarse de ellos mediante actitudes contrarias u opuestas, o mediante una identidad negativa, como diría el psicoanalista Erik Erikson. Paralelamente, existen otro tipo de adolescentes que, sin embargo, no pueden atravesar la crisis adolescente normal, y esta se convierte en trágica o catastrófica. De modo que la adolescencia, con todo su componente de incertidumbre, les despierta muchas ansiedades, que se expresan a través de patologías de diverso orden, como adicciones, trastornos alimentarios, depresiones, obsesiones, trastornos por déficit de atención, problemas de aprendizaje, etc. En estos casos suele tratarse de adolescentes que carecen de unos puntos de anclaje sólidos o de unos valores o ideales firmes en los que apoyarse para enfrentar los cambios puberales y su crisis de identidad, de modo que frente a estos todo se les tambalea. De esta forma, si la adolescencia es un periodo privilegiado de encuentro o reencuentro con los ideales y valores universales, también es un momento especialmente doloroso, pues como Freud nos enseñó, en el individuo que crece, decía él, su desasimiento de la autoridad parental es una de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas del desarrollo. Desasimiento que crea la oposición, tan importante para el progreso de la cultura, entre la nueva generación y la antigua. El tiempo adolescente es, por tanto, el momento en que se consolida la separación del universo familiar de la infancia. Se comienzan a producir los encuentros con todos aquellos de la fuera del contexto familiar y la socialización con el grupo de iguales cobra una relevancia fundamental. Es el momento de las grandes amistades y enamoramientos, donde la idealización juega un papel importante. En este contexto, a algunos adolescentes también les puede ocurrir, como decía Freud, les resulte especialmente difícil y doloroso separarse del niño que fueron y de los padres de la infancia, y prefieren quedarse pegados y adheridos al universo familiar, sin poder enfrentar la crisis normal adolescente. En estas circunstancias es cuando nos encontramos con todo un grupo de jóvenes a los que les resulta muy difícil hacer amigos y relacionarse con sus iguales. Como ha puesto de manifiesto la psicoanalista Teresa Olmos, una de las grandes especialistas en adolescencia, en el devenir de cada historia singular, la adolescencia es un tiempo fundamental en la posibilidad de reorganización de la estructuración psíquica, de los procesos de pensamiento y de las identificaciones. Ella ha resaltado que la adolescencia empieza con la pubertad y que representa una profunda conmoción psíquica que obliga al adolescente a enfrentarse con nuevas representaciones de un cuerpo que cambia y una nueva forma de manifestación de su mundo pulsional. En ese momento, una clave esencial será que el adolescente pueda representarse o verse a sí mismo como extraño, apoyado en su extrañamiento corporal, diferente, por tanto, del niño que fue. En este contexto quisiera destacar que la adolescencia es un periodo en el que se despiertan muchas confusiones, que cristalizan en la representación de la crisis de identidad que atraviesa cada adolescente dentro de su historia singular y de su contexto sociocultural. Por este motivo, una de las expresiones más características que ésta suele asumir es la que el adolescente se mire al espejo
y no sepa con seguridad si se está viendo a sí mismo o al cuerpo de los padres. De ahí que hablaba antes de la importancia de que el adolescente se pueda representar como extraño y diferente, por tanto, al niño que fue. De esta forma se producen confusiones de todo tipo, entre el yo y el otro, entre el adulto y el niño, entre lo masculino y lo femenino, así como entre lo bueno y lo malo. Lo que puede dar lugar a un tipo de relativismo moral en el que todo vale, todo es lo mismo o todo da igual, lo que genera también la búsqueda del éxito como última meta, tan propia de nuestra sociedad actual. Al mismo tiempo, estas tendencias propias del momento adolescente enganchan, podríamos decir, con las de nuestra sociedad contemporánea, en la que el obtener éxito a toda costa prima sobre la excelencia, y donde la vía corta de la búsqueda inmediata de la satisfacción prima sobre la vía larga del esfuerzo y la reflexión, y en la que la búsqueda del placer se ha convertido en un imperativo frente a la lucha por los propios valores e ideales. Como he sostenido en diversas ocasiones, la construcción de los ideales y, consecuentemente, también de los valores, requiere de la aceptación de la falta y, por tanto, de la renuncia a la búsqueda de perfección y de la renuncia a la fantasía omnipotente de serlo y tenerlo todo. De este modo, si desde la sociedad se trata de alentar la búsqueda de una satisfacción absoluta y completa, el deseo, como tal, encuentra serias dificultades para su constitución. Y digo esto porque para que el deseo se constituya, y el deseo, por tanto, de un proyecto adulto tan importante para el desarrollo y la madurez del niño y del adolescente, se requiere también de la pérdida de una satisfacción absoluta y completa. Desde esta perspectiva, nos encontramos también con la dificultad de que los adolescentes se encuentran muchas veces con adultos que no pueden erigirse como figuras de autoridad que les contengan sus ansiedades, les pongan los límites necesarios para el ejercicio de su libertad y les ayuden a clarificar sus propias confusiones. Dado que hoy en día las diferencias generacionales y sexuales tienden a ser borradas o eliminadas, el problema con que nos encontramos es que la sociedad actual se ha transformado en una sociedad adolescente, lo que nos conduce también a pensar que la adolescencia, como decía el psicoanalista Donald Meltzer, es fundamentalmente un estado mental, que no se adscribe necesaria y únicamente a una etapa de la vida. De este modo, podemos encontrar adolescentes de 50 años, adolescentes que pueden funcionar incluso como ancianos y niños que en la actualidad están actuando como adolescentes, salteándose la etapa de la niñez. Creo que el modo con que hoy en día podríamos definir y describir la adolescencia está muy bien reflejado por la psicoanalista Virginia Ungar, actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, cuando afirma que, y la voy a citar, la adolescencia se ha convertido en una época de la vida entronizada como ideal aspiracional. Es la edad que casi todos desean tener. Los niños de hoy desean llegar rápidamente a la adolescencia y los mayores darían todo por ser nuevamente jóvenes. Basta ver las pautas publicitarias para notar que los expertos en marketing apuntan a la adolescencia en un altísimo porcentaje. Es un momento de la vida que ha sido clásicamente considerada como conflictiva y a la vez fuente de enorme potencia creativa, hasta el punto en que han sido los jóvenes los que han generado movimientos de cambios radicales en distintos ámbitos y a lo largo de la historia de la humanidad. Y en este momento en que nos enfrentamos con este acontecimiento inédito de la pandemia del COVID-19, ¿cómo viven y han vivido nuestros adolescentes toda esta situación de confinamiento? En esta situación inédita, nuestros adolescentes han tenido y tienen reacciones muy diversas frente a la pandemia. Los hay que tienen un fuerte sentimiento de haber quedado inmovilizados y que no soportan el confinamiento. Y hay otros que sienten que, a pesar de la dificultad, pueden encontrar nuevas vías, posibilidades y estrategias para vincularse con el mundo y con sus iguales, ayudados especialmente de las nuevas tecnologías. Dentro del primer grupo nos encontramos con adolescentes que tienen mayores conflictos con las separaciones de los otros y de sus figuras paternas. Al estar confinados sienten una presión mayor en sus relaciones con sus propios padres. Pueden sentirla y se les puede hacer más difícil el mantener una separación y una distancia de ellos.
con lo que esta vivencia puede dar lugar a conflictos y discusiones con sus figuras parentales, como un intento fallido de separarse y diferenciarse de ellos. Por otra parte, los adolescentes, al no poder hacer su cuerpo más visible y expresar su actividad a través de él, pues el cuerpo cobra una especial relevancia en la adolescencia, pueden albergar sentimientos de violencia interna, que pueden llegar a manifestarse como violencia en el propio cuerpo o contra su propio cuerpo. Al mismo tiempo, las propias pantallas de sus dispositivos tecnológicos pueden contribuir a su propio aislamiento, mientras que en otras ocasiones pueden ser la herramienta para conectarse con el mundo y con los otros. O sea que puede darse una situación paradojal. De esta forma, es importante que los padres podamos estar especialmente atentos al uso que cada adolescente hace de las nuevas tecnologías y a cuáles son los fines para los que se sirven de ellas. También nos encontramos con adolescentes que, frente al dolor, la enfermedad y la muerte, hacen o pueden llegar a hacer fuertes negaciones o se vuelven negacionistas y reaccionan y se comportan como si nada ocurriera, negando la realidad de la pandemia y poniendo el riesgo a su entorno al tiempo que a ellos mismos. A otros les resulta muy difícil o insoportable el sentir que el confinamiento ha cortado su posibilidad de exploración en el afuera del mundo social y la contención a través de su grupo de pares. Y pueden vivir la convivencia en su entorno familiar como un campo de cultivo para el estallido de conflictos y de su violencia interna. Sin embargo, también todo otro grupo de adolescentes ha podido desarrollar su creatividad y hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para conectarse con el mundo y con sus iguales, y para ampliar sus conocimientos al usarlas como útiles herramientas para el estudio y la investigación. También entre este otro grupo podemos encontrar a aquellos que han podido vivir esta situación como una oportunidad para poder disfrutar de una convivencia más cercana con sus propios padres, por ejemplo, con sus hermanos, que les ha ido facilitando el tránsito de la infancia a la adultez. Dentro de este grupo están los adolescentes más sanos, para quienes la mayor cercanía de su entorno familiar no necesariamente les despierta un sentimiento de intrusión frente al que tienen que defenderse y sienten que pueden desarrollar su esfera de libertad a través de su pensamiento y del sentirse respetados por sus padres en el entorno de sus habitaciones, que al mismo tiempo pueden representarse como ventanas al mundo. En este sentido, en la medida en que al adolescente se le hayan facilitado mayores vías simbólicas internas de desarrollo del pensamiento y de la creatividad, mayores posibilidades tendrá también de ir abriendo nuevos horizontes que ensanchen las fronteras del confinamiento y de las restricciones de movilidad. De esta forma, las ventanas del afuera se habrán podido transformar en ventanas internas, que les abran a la introspección y a la reflexión, y al mismo tiempo las ventanas de dentro de la mente encontrarán nuevas vías y caminos creativos para conectarse, reconectarse y vincularse con el mundo externo y con los otros. Bueno, pues aquí lo voy a dejar para poder tener un diálogo con todas vosotras. Muchas gracias. De momento, Mercedes, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Mientras se animan, si quieres, alguna de las que se habían planteado en el enunciado de la invitación, quizá podemos abordarlas ahora mientras así también hacemos surgir otras preguntas en el chat. Bueno, un poquito, yo he tratado a grandes rasgos, ¿no? De un poco las preguntas fundamentales, como ir en estos 15 minutos, ir un poquito desarrollándolas, ¿no? Pero en estos apartados. Pero bueno, para empezar, ¿no? Yo un poquito lo que me parece fundamental, ¿no? Con la adolescencia. Para empezar es considerarla, que yo os decía, como un estado mental. En el sentido de que es lo que os decía, ¿no? Que va más allá de la edad cronológica, digamos, aunque obviamente surge de ahí, de todos los cambios que se viven en la pubertad, pero como yo decía, digamos, es un momento donde
quiero decir, en la pubertad se producen toda una serie de cambios que físicos, hormonales, biológicos, psicológicos, que el adolescente va a tener que enfrentar y va a cambiarle completamente su cuerpo, absolutamente de una forma distinta. Y a partir de ahí, claro, se va a sentir tan distinto del niño que fue, que ahí pueden surgirle confusiones también muy importantes, digamos. Y entonces es el momento en que surgen las confusiones entre lo que es bueno, lo que es malo, a veces entre lo masculino, lo femenino. Pero este estado de confusión, digamos, también se puede dar en adultos, y adultos que también se muestran con problemáticas parecidas a los adolescentes. Y bueno, y como decía antes, hay adultos que quisieran ser permanentemente adolescentes. Y me parece por eso que es importante pensar que no es algo que se restrinja a una edad cronológica. Y otro problema que también veo en la actualidad y que surge es que los niños de pronto como que inmediatamente quieren ser adolescentes. Quieren ser adolescentes, incluso se les ve jugando con juegos, digamos, y hablando con los lenguajes que hablan los adolescentes. Entonces creo que se saltea la etapa de latencia que llamamos, donde el niño pueda ser niño, cada vez hay menos niños que nos encontramos, y niños que cada vez quieren ser muy rápidamente adolescentes, de la misma manera que hay adultos que cada vez también quieren ser adolescentes. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la confrontación generacional, que es absolutamente necesaria para, digamos, la confrontación y las diferencias de base generacionales y la confrontación en la sociedad actual se va perdiendo, porque si los adultos quieren ser adolescentes, claro, digamos, la sociedad se adolescentiza, a veces es difícil, muchas veces, que esas diferencias entre el adulto y el adolescente estén más claras, con lo cual a veces puede ocurrir que haya adolescentes que necesiten muchas veces hacer reacciones más, irse más a la vereda de enfrente o contrarias, precisamente como una manera de diferenciarse de los adultos. Y yo apunto ya, digamos, como un movimiento social, digamos, que está ocurriendo. Y esto obviamente se puede dar con sus propios padres, digamos, como una manera también de reivindicar, digamos, su propia identidad, digamos, en ese momento de confusión donde necesitan, digamos, tener muy clara esa identidad, ¿no? Entonces, bueno, claro, entonces el problema con que también yo creo que también nos encontramos en la sociedad actual es que es una sociedad que, digamos, como algunos psicoanalistas dicen, como que hay como un imperativo, digamos, casi a gozar por gozar, como que no se pudiera aceptar la renuncia, digamos, la frustración. Entonces, claro, es como una necesidad de el placer a toda costa. Entonces, claro, también esto es una dificultad, digamos, para que una dificultad añadida al proceso adolescente, porque si el adolescente vive en la inmediatez, es como que justamente por todos los cambios biológicos, corporales, digamos que está viviendo en ese momento, es como que las emociones le sobrepasan, y entonces es como si necesitara pasar directamente a la acción, y por eso muchas veces no puede mediar la reflexión. Entonces, ¿qué pasa? Pero si hay una sociedad que invita precisamente a que justamente se pase inmediatamente a la acción, que no, digamos que pone más trabas a lo que es la reflexión, al pensamiento, a que se puedan pensar las cosas antes de hacer, claro, a los adolescentes de actuales se les hace aún más difícil esto, porque esto es un tema complejo, ¿no? En la sociedad. Y ahora, digamos, yo creo que con el confinamiento, pues hay situaciones, digamos, donde pueden darse situaciones de desborde. Veo que me están surgiendo algunas preguntas, pero bueno, ahora luego si queréis termino esto y ya
ya pasamos a las preguntas. Entonces, bueno, quiero decir que en el confinamiento muchas veces puede ocurrir que al no poder, digamos, descargarse en acción, en el deporte, en la acción social, en el afuera, bueno, muchas veces esa violencia, pueden llegar a sentir una violencia interna que se exprese directamente en el cuerpo o a veces, obviamente, en discusiones o estallidos de discusiones con los hermanos iguales o con los padres, por ejemplo, ¿no? Como una manera de sacar, digamos, toda esa agresividad, digamos, contenida o incluso a veces en la propia excitación también, ¿no? Que está ahí contenida y que no puede expresarse de otra manera en ese momento en el afuera. Mientras que hay otros adolescentes que, afortunadamente, sí pueden hacer un uso positivo, digamos, de las tecnologías como para precisamente poder conectarse con sus iguales, poder más abrirse al mundo y no necesariamente usarlas como de una manera adictiva o como una descarga, digamos, ¿no? De todas esas sensaciones internas que les sobrepasan, sino que pueden usarlas como una vía de comunicación, de estudio, de investigación y por ahí en el confinamiento, digamos que eso puede ayudar a contenerles, ¿no? Digamos, todas esas vivencias, esas sensaciones, esas emociones, de alguna manera, que les sobrepasan en ese periodo adolescente. Bueno, dejo aquí para ir contestando porque veo que han surgido algunas preguntas, si me queréis formular. Sí, Mercedes, pregunta Patricia, ¿qué hacer cuando están en la etapa rebelde, que contestan a todo y que lo saben todo? ¿Cómo deben actuar los padres? Claro, es un momento complejo, porque yo creo que lo primero que es importante, claro, es entender, o sea, como que no es algo personal necesariamente, digamos, la rebeldía, algo personal y concreto contra los padres, digamos. ¿A qué me refiero con eso? Mira, porque voy a poner un ejemplo. El niño pequeño, por ejemplo, a partir de los 2 años, es muy importante que el niño diga no. Porque para que, o sea, el no digamos, el momento en que empieza a aparecer el no es significativo porque es un organizador del psiquismo, en el sentido de que el no ya ayuda al niño a sentirse separado y diferenciado de sus padres. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los niños pequeños dicen no a todo, no, 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 y lo dicen no como una necesidad ellos de ayudar como un signo de autonomía, como un intento de poder sentirse más autónomos. Entonces dicen no a todo, a veces indiscriminadamente, podríamos decir. Entonces, aquí pasa algo parecido. Entonces, claro, obviamente los padres, poco a poco, vamos ayudando a nuestros hijos a que vayan discriminando. Pero claro, luego viene la adolescencia con toda la revolución hormonal, con todos los cambios corporales, y entonces todo se desbarata. Y entonces ahí todas esas confusiones, algunas, entonces aparecen confusiones nuevas y se retoman algunas también de la etapa de la niñez, digamos. Y entonces es como que de pronto aparece toda una situación, digamos, de indiscriminación. Vamos a decir, igual que el niño no discriminaba, podía decir no a todo, de pronto el adolescente se vuelve rebelde y se revela, a veces puede ocurrir que se revele de una manera indiscriminada. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, yo creo que es importante ver que forma parte de esa etapa, porque eso, claro, yo creo que ayuda a los padres también a poner más distancia de la situación, en el sentido de pensar que no es algo tan personal, sino que forma también parte del adolescente que está en esa necesidad de rebelarse por su momento. Si a esto añadimos, como decía, que estamos en una sociedad, como decía Virginia Ungar, ¿no?, la presidenta de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, adolescentizada, pues aún se hace más complicado, porque entonces es como que ellos tienen que ir más a la contra para precisamente separarse y diferenciarse ellos mismos y como grupo adolescente de los adultos. Entonces, porque cuanto más se parezcan los adultos a ellos a veces tienen que tener unas marcas más distintivas precisamente de los adultos, con lo cual a veces se tienen que ir más a la contra. Entonces, a mí sí que me parece que justamente el momento de la rebeldía adolescente es momento para que los padres puedan precisamente ayudar
a los adolescentes a clarificar las cosas, a poner orden en las cosas, a ayudarles a discriminar. Porque muchas veces, a veces también, las rebeldías a veces son también intentos de petición de ayuda de la manera fallida que ellos encuentran y que entonces que los padres puedan ayudarles a discriminar unas cosas de otras, digamos. Y al mismo tiempo ver, ¿no? En ese sentido, poder jugar con a ver, poder poner unos límites firmes y ver qué cosas no son negociables, digamos, pero al mismo tiempo que ellos sientan una flexibilidad. Entonces, ver qué cosas sí pueden serlo, digamos, y que entonces ver ahí, poder hablar y dialogar mucho con ellos también en relación con esto. Y entonces poder clarificarles, bueno, qué límites realmente son los que hay que poner en distintas situaciones, por supuesto, y que son límites para protegerles. Y bueno, por ejemplo, con lo del COVID, protegerles, pongamos, y proteger a los otros, a ellos y al otro, porque digamos, el cuidado de uno mismo y del otro siempre va de la mano, en general. Entonces, digamos, y al mismo tiempo ver, y luego ver en qué otras cosas, a lo mejor sí se puede ser más flexible, porque es verdad, por ejemplo, con el tema de las tecnologías, ahora tenemos un tema complejo, ¿no? Por eso decía que es bueno estar atento, por ejemplo, a qué cosas, cuál es el uso que dan. A lo mejor a veces no sería a lo mejor tanto la cantidad, salvo que obviamente estén pues, en un exceso de tiempo, pero a lo mejor también el uso que están haciendo, fijarse más en el uso. Digo esto porque, claro, ahora ¿qué es lo que ocurre? Que ya en la sociedad actual, bueno, es una sociedad absolutamente tecnológica y más ahora con el confinamiento son las ventanas al mundo. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a veces poder un poquito tener en cuenta, digamos, esos límites firmes para ver, diferenciar y discriminar unas situaciones de otras y sobre todo el tema de los usos, ¿no? Pero valga para cualquier cosa, digamos, yo diría, ¿no? Nos comenta Mercedes, miren, que entonces, o sea, durante el confinamiento puede ser interesante quizá dejarle su espacio de habitación y no incidir mucho, aunque esté desordenado, ¿sabes? O sea, dejarle más espacio quizá de lo habitual, ¿no? Sí, yo creo que eso me parece que sí que es importante, porque a lo mejor ahí es donde hay que jugar, yo creo, con el límite y con la flexibilidad, porque a lo mejor pues puede a lo mejor estar desordenado, a lo mejor hasta un tiempo, ya, pero a partir de tal momento ya tiene que estar ordenado. Entonces, pero a lo mejor que eso se le pueda también hablar con él, dialogar con él y pactar incluso con él, por ejemplo. Bueno, oye, por ejemplo, pongo un ejemplo, bueno, oye, a partir de tal momento esto tiene que estar bien, o sea, que estar en orden, o sea, entonces, bueno, que el mejor cita que se pueda organizar él, digamos, hasta un punto que pueda tener una organización autónoma y propia, pero saber también que hay unos tiempos, que hay unos límites y que hay unos espacios que tienen que, bueno, estar, bueno, en el caso de la habitación propia, ordenados y en los espacios comunes, obviamente, respetados también, ¿no? En función de todas las normas de convivencia de cada entorno y cada casa familiar. Claudia nos comenta, bueno, lo estás diciendo tú ahora, que actualmente los adolescentes están muy cómodos con las pantallas, ¿no? Con las tablets y demás. Y que ella, en su caso, les tiene que empujar para que salgan a la calle o hacer alguna actividad deportiva, etcétera, porque ellos están ahí felices en casa. ¿Cómo demostrarles el valor de ampliar sus círculos sociales? Sí, efectivamente es verdad que el adolescente necesita mucho es importante para los adolescentes los círculos sociales, porque el grupo de iguales también es el grupo con el cual ellos se pueden identificar, pues toman modelos de referencia, igual que decía, ¿no? que es un momento en que también están ávidos de nuevas identificaciones con figuras adultas, pero muy en especial también con los grupos iguales, donde se producen identificaciones cruzadas. Pues uno toma uno de una cosa de un amigo, otra cosa de otro amigo, de una amiga, de otra amiga, etcétera, ¿no?
Entonces, y es el momento de las grandes amistades, ¿no? Y de los enamoramientos también, como decía. Entonces, es verdad, pero es verdad también, y que esto sí que es un cambio, yo creo que de la sociedad actual, donde ahora es verdad que los adolescentes se están relacionando de otra manera y que también los cambios en la sociedad les ha obligado también incluso a relacionarse también de otra manera, en el sentido de que y ahora con el confinamiento ya no digamos, ¿no? Digamos que claro, entonces ya es como que las nuevas tecnologías también se ha convertido en un espacio de encuentro. Entonces, ahí hay que poder discriminar bien, digamos, cuándo a lo mejor están pudiendo ser un espacio de encuentro o cuando ya en esos momentos están cerrando de una manera fuerte, digamos, otras vías, ¿no? Entonces, claro, quiero decir que es verdad que es importante que ayudarles, ¿no? Que puedan salir de la fuera hasta donde pueden, pero también entender que en este momento es la vía que muchos están encontrando. Y ahora hay dificultades con todo el tema del confinamiento, que hay muchos chicos y niños también, que a veces no les es tan fácil, como estaba diciendo, ¿no? Que salir a la fuera. O sea, no es tan fácil porque, claro, empiezan a hacer un vínculo más estrecho con otra vía y de pronto es un nuevo cambio que les cuesta afrontar. Entonces, a veces las cosas a lo mejor van a tener que ir tomando su tiempo. Lo digo para también ver que a lo mejor hay cosas que puedan ir tomando más tiempo y que puede entrar incluso dentro de la normalidad. Lo digo por esto y que también es cierto que dentro de la adolescencia normal también pasan cosas que nos pueden llamar la atención a los padres, pero que forman parte también de lo normal, que hay momentos de introversión. Y esto va más allá de la experiencia actual del confinamiento, que hay situaciones que ahora se pueden haber acentuado. Pero a veces los chicos, adolescentes, pasan que hay momentos de introversión y de estar muy dentro de ellos mismos y que les cuesta salir afuera, y otros momentos puede ocurrir todo lo contrario, que de pronto es como que no pueden estar en la casa y tienen que estar todo el día en el afuera. Pero estas oscilaciones pueden formar parte también, y de hecho forman parte de la adolescencia normal, siempre y cuando no sean situaciones extremas. Lo digo para tenerlo en cuenta. Cuando ya las cosas se vuelven, digamos, muy enquistadas, digamos que se cierran otras vías, donde yo ahí sí creo que ahí, bueno, hay que tomar medidas, ¿no? Y ayudarles, ¿no? En determinadas situaciones, los padres en primer lugar y en un momento dado, si son situaciones ya más complicadas, entonces, bueno, pues consultar, por ejemplo, con un profesional, diría. Mercedes, se me plantea a mí la cuestión del caso contrario, de qué hacer con estos adolescentes. Yo no tengo hijos, pero bueno, por la tele cada 2x3 estamos viendo botellones masivos con un montón de personas sin mascarillas, unos encima de los otros, o sea, bueno, y tampoco solo por la tele, sales a dar un paseo y es cierto que los adolescentes, por las cuestiones que tú mencionabas antes, tienen otra forma de relacionarse también, necesitan más el contacto físico, parece que no tienen pudor, ese negacionismo a la pandemia, ¿no? Aquí no está pasando nada, a mí no me va a afectar. ¿Qué hacer si no puedo tener control sobre mi hijo adolescente que quiere estar todo el día en la calle con sus amigos? O sea, no puedo ponerle un candado en su habitación y encerrarlo. O sea, también se plantea la cuestión contraria, ¿no? Claro, mira, es importante, interesante lo que tú dices, porque claro, ahí fíjate, vemos toda esta situación, efectivamente, lo primero del negacionismo, digamos, de todo ese grupo de adolescentes que funcionan de esta manera, obviamente, ¿no? Y quizá las angustias, las ansiedades y los miedos les sobrepasan, que tienen que negarlos, es decir, una defensa extrema frente a esa realidad que a ellos les resulta insoportable y especialmente dura y dolorosa. Entonces la tienen que negar. Ahí estamos en una defensa extrema, digamos, ¿no? Y ahí sí que vemos también esa indiscriminación, porque cuando están también tan pegados es como que la separación y la diferencia entre uno y otro no está clara. Por eso están y más se muestra aún en un momento donde esto es tan necesario. Luego uno ve las confusiones. Por eso yo decía que es una etapa donde hay especiales confusiones y ahí uno lo ve. Tantas que no pueden diferenciar lo bueno de lo malo, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, claro, es fundamental ahí que los padres les puedan ayudar y a pensar, bueno,
padres y figuras de autoridad, por supuesto, educadores, cualquier modelo, digamos, que se erija en una figura de autoridad para un adolescente. Que en todas estas situaciones se pueda ayudar a discriminar y a diferenciar y a hablar mucho con ellos, explicarles todas estas situaciones y que ellos puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, porque cuantas más palabras se puedan poner, cuantas más se puedan pensar las cosas, más se van a poder contener, digamos, y de no llevarles a la acción. Esto sí que me parece que es muy importante, valga para cualquier situación, en las rebeldías extremas que se preguntaba antes, para todo esto. O sea, yo creo que es muy importante el diálogo y la reflexión. Entonces, cuanto más se pueda dialogar, reflexionar con ellos, me parece que también más va a ayudar a contenerles de todas estas cuestiones, digamos, porque todas las cosas no van a pasar tanto al acto, digamos. Y entonces ahí es poder inculcarles un sentido de responsabilidad. Un sentido de responsabilidad, porque eso ya es algo que ya llevan consigo, que se llevan dentro de sí. Por eso me parece que es tan importante, digamos, el diálogo con ellos, porque me parece que eso es lo que a ellos les va a ayudar a interiorizar todos esos ideales, valores y sentido de responsabilidad en última instancia, ¿no? O sea, porque a veces no se trata solo de prohibir, no hagas esto, sino es importante que ese no vaya unido de una propuesta en positivo. Quiero decir, que vaya unido a una idea, a la transmisión de un valor, de un ideal, de un sentido de responsabilidad, que precisamente es lo que permite acceder a otro tipo de cosas valiosas. Entonces, o sea, eso me parece importante en el sentido de que la prohibición no sea una mera prohibición. No y no porque no. No por esto, por esto, por esto. Y además, justo este no te va a permitir este otro sí. Porque es importante que ellos tengan claro que precisamente la libertad se asienta en los límites. Es completamente contrario a lo que a veces se pueda pensar. Digamos, ¡ay, claro, cuando hay límite no hay libertad! No, todo lo contrario. Para ser libres hay que tener una serie de límites, porque si no estaría en un libertinaje que llevaría a la confusión y a la locura. Y el concepto de libertad ni existiría en sí mismo, porque sería enloquecedor. Entonces, llevaría a la destrucción. Con lo cual, prefiere el otro, lógicamente, porque el cuidado de uno y el cuidado del otro van de la mano siempre. Entonces, quiero decir, el amor por uno mismo y el amor por el prójimo van de la mano. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que puedan entender que justamente unos límites lo que precisamente les va a dar la autonomía. Sí, sí, totalmente de acuerdo, es complicado. Yo realmente, si alguien está en esa situación, le deseo mucho ánimo porque sí que siento que es complicado. Nos dice, miren, cómo manejar esto, ya no tanto en adolescentes, sino en niños más pequeños que quizá tienen tanto miedo al virus que no quieren salir a la calle o que temen que sus padres o abuelos mueran. ¿Cómo poder manejar esto? Claro, ahí vamos a ver, es verdad que ahora aparecen con todas estas situaciones, pueden aparecer las fobias que pueden aparecer en niños, bueno, también en adolescentes, pero es verdad que quizá, bueno, por lo que tú comentabas antes, Cristina, ¿no? Justamente de los negacionismos con los que pueden funcionar adolescentes, a veces se pueden ver más en niños, las fobias, porque están en otro momento distinto. Por supuesto, también pueden aparecer en adolescentes, pero este tipo de fobias me parece que es interesante que sí, efectivamente, pueden aparecer más en niños. También hay que decir una cosa con lo de las fobias. Lo digo que porque, vamos a ver, mientras las fobias no sean muy exageradas, digamos, o sea, por diferenciar un poco miedos de fobias, y hay fobias que están como a medio camino, digamos, entre unas fobias, digamos, más esencialmente patológicas, por decirlo de alguna manera. Lo que yo quiero decir es que a veces que hay fobias que también pueden formar parte de lo normal y del desarrollo normal en un niño. Esto es lo que yo quería transmitir, ¿no? Y que a veces la fobia precisamente le permite situar el peligro. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate, un niño, por ejemplo,
que, es decir, el problema con el que nos encontramos precisamente con los adolescentes negacionistas, que funcionan como Cristina, tú has descrito, es que no hay miedos, eso como Juan sin miedo, como el cuento de Juan sin miedo, que entonces si no tenía miedo a nada, entonces no hay peligros y por lo tanto no hay que protegerse de nada, ni proteger a los otros de nada porque los peligros no existen. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando hay la fobia, por lo menos eso, de alguna manera, en un sentido, podríamos decir que puede ser también estructurante, porque ayuda a detectar el peligro y a ubicarlo. O sea, esto puede ocurrir. Entonces también, mientras la fobia no sea muy exagerada, lo que quiero decir, puede ocurrir que forme parte del desarrollo normal de un niño, como lo del no. Si el no, que al final, en principio decían no a todo, pero esto es un momento que pasa, que es pasajera. Entonces la fobia puede en un momento dado ser pasajera. Entonces es importante que al niño ayudarle y hablarle mucho, explicarle. Y entonces que él sienta que si toma las medidas oportunas, va a estar protegido y los otros van a estar protegidos. Entonces, eso le va a dar seguridad, que él pueda estar seguro de que tomando esas precauciones, eso va a cuidarse él y a cuidar a los otros. Y que hay, o sea, unas posibilidades de control, digamos, que a él le van a hacer sentirse más seguro y que eso se le pueda expresar, se le pueda decir y se le pueda hablar. Pero insisto en que ya el hecho de que haya ciertos miedos, bueno, también implica que el niño no está negando una realidad. Para eso. Nos pregunta Inma qué sucede en el caso contrario, que, por ejemplo, sus hijos le cuesta entender que familiares o amigos tengan miedo y que mantengan la distancia de seguridad o no les den abrazos. O sea, no tienen fobia, es lo contrario, no entienden por qué, pues eso, hay ese miedo. Bueno, claro, por eso, luego hay que ver, digamos, vamos a ver, ¿cómo podríamos decir? Luego también es verdad que las sensibilidades son distintas, como las sensibilidades al frío y al calor a veces, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos pensar, y esto hay que ver cada caso, ¿no? Lo que a lo mejor uno ve como medida extrema en una familia, no necesariamente quiere decir que el que lo está viendo no esté tomando medidas. O sea, hay que ver, digamos, que a lo mejor que puede en toda esta situación haber también diferencias de sensibilidades. Es lo que quiero decir, dentro de lo normal. Entonces, que a lo mejor unos tomen unas medidas más extremas, digamos, que otros, ¿no? Podríamos decir, pero claro, a lo mejor visto, digo por la de la sensibilidad, porque visto desde fuera, si no se sabe a lo mejor por qué se están tomando unas medidas que aparentemente pues, al adolescente o al niño le pueden parecer tan extremas, pues bueno, puede tener más que ver a lo mejor con una sensibilidad. Pero bueno, lo que yo creo que es importante es explicar, digamos, en cada caso, digamos, esa situación, porque claro, no es lo mismo, evidentemente, quiere decir que se puedan dar abrazos personas que sabe que efectivamente de una misma familia, que no tienen el virus, que etcétera, que bueno, que ese problema no se da, que donde esa situación no está clara, digamos, ¿no? Aunque bueno, con toda esta situación, digamos, en un momento dado, bueno, también es verdad que dentro de una misma familia, quiero decir que también se puedan tomar una serie de medidas, es fundamental también. O sea que, pero bueno, quiero decir que hay que poder explicar distintas situaciones. Entendido, Mercedes. En el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien se quiere animar en estos últimos minutos a preguntar algo, alguna duda. Veo a Cristina Jiménez Vega, que tiene la cámara activada. No sé si es que quiere intervenir, nos quiere decir algo. Sí, ¿Tiene alguna pregunta, Cristina? Como estamos en una asociación profesional de mujeres, aunque se permiten hombres, ¿cuáles serían las diferencias más importantes en la adolescencia de una niña y de un niño? Porque siempre además ha hablado del adolescente, como que son los chicos un poco más problemáticos. Digamos, entre un niño y una niña. Bueno, yo creo que hay... ¿Perdón? Sí, un adolescente y un adolescente. Sí. Bueno, sí que es verdad que en el adolescente varón, yo creo que sí que es cierto que hay una sensación actual, yo creo, en como que
que tenga la necesidad, me parece que a veces siente el adolescente, de que tiene que mostrar, muchas veces puede ocurrir una necesidad de mostrar sombría, mientras que la masculinidad se tiene que construir y demostrar, podríamos decir. Es como que, digamos que la feminidad, digamos, es como que se da por hecha. Entonces, a veces los hombres como que tienen más necesidad de mostrarse y de exhibir su masculinidad, digamos, y de ponerla a prueba, digamos, externamente. Y hay esa necesidad, a lo mejor, de los varones y del adolescente, de estar siempre como en un permanente reto, ¿no? Donde puede estar jugándose toda esta cuestión, ¿no? Digamos. Entonces, en cambio, la chica, la niña, muchas veces es como que esa feminidad, digamos, esa a veces se da más por hecha, digamos, y es algo que la niña es, digamos, como que muchas veces está buscando y suele buscar, ¿no?, las figuras de identificación en las mujeres, ¿no? A quien parecerse, a su madre y a sus figuras maternas, y a veces tiene una relación especialmente estrecha, puede ser precisamente con la figura materna. Y justamente el varón, a veces puede uno ver que la manera de identificarse puede ser más rivalizando con otros varones, ¿no?, o con otros hombres, ¿no?, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos decir que está todo esto jugándose, ¿no? Gracias. Mercedes, nos comenta Gema que en su caso ella se ve pues obligada a apretar a su hijo para que estudie, quitarle el móvil y que tiene que estar encima de él controlándole todo el tiempo sobre lo que hace en el instituto y lo que deja de hacer, y que eso, bueno, pues provoca mucha tensión diariamente. Pregunta, no sabe si podría encontrar alguna forma de que no se sufriera tanto desgaste por parte de ambos, y que le han comentado los profesores que esto puede ser, bueno, debido, bueno, que está en una cuestión de madurez, y que ahora en bachiller, que él está en primero de bachiller ahora, ya empieza a notarse, bueno, pues ese cambio, pero que ya de momento no lo ve. ¿Puedes repetirme esto, lo primero? Es que no lo escuché bien por un tema del micrófono. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, me comenta Gema que ella, bueno, tiene que estar controlando mucho a su hijo sobre lo que deja o lo que no deja de hacer en el instituto, y que se pasa mucho tiempo con el móvil. Entonces, en el colegio le han dicho, y los profesores, que bueno, pues que puede ser un tema de madurez, y que ahora que está quizá en primero de bachillerato, esto puede empezar a cambiar, pero que ya de momento no ve el momento. Claro, ya, claro. Lo del tema de los móviles es otro tema, ¿no? Que realmente, digamos, es otro tema en el sentido de que, bueno, es verdad que ahora todos los adolescentes, muchos están muy cogidos al móvil. O sea, lo del móvil es un tema que está bastante generalizado, claro. Entonces, bueno, ahí es importante, ¿no? A lo mejor también ir poco a poco ayudándoles también a que, ¿cómo diríamos? Como que ellos se puedan sentir o sea, más responsables, digamos, y que puedan empezar a poder también separarse más del móvil. Tenerlo, o sea, como porque a veces el problema que pasa con los móviles es que digamos que no solo una manera de conectarse y contactarse, que lo es y muy importante, pero a veces digamos que es como si fuera un objeto de apego del que no se pueden separar, y funcionará pues a veces como el chupete en los bebés. Entonces hay que ayudarles de a poco, ¿no? Un poco como para que ellos sientan que no pueda, o sea, que sea algo de lo que puedan empezar a separarse. Entonces, a lo mejor hay que empezar a poder a dialogar con ellos, con los adolescentes que les pasa este tema, digamos, como para que puedan también ir regulando y pudiendo regular, digamos, sus bueno, pues también su uso del móvil, en definitiva, ¿no? Entonces, que ahí poder regular, a veces a lo mejor, en algunos momentos a lo mejor hay que pautarlo, y hay que pautar en determinadas horas. Lo ideal es que se pueda esto ir hablando y regularlo, pero me parece que esto es un tema que es complejo, porque para ellos es, digamos, como la manera de quedarse a veces pegados a un objeto que les tranquiliza, y es
complicado en ese sentido, sí. Nos pregunta Sofía si son normales las peleas de gallos, porque en su casa es continua entre su hijo y su marido. Bueno, las peleas de gallos. Bueno, es un poco lo que yo creo que responde a lo que yo antes estaba un poco también comentándole a Cristina, ¿no? Cuando comentaba la diferencia entre el niño, la niña. Bueno, yo creo que tiene que ver con esa rivalidad propia del varón, ¿no? Como que muchas veces para identificarse con la figura paterna, a veces también necesita rivalizar con ella, ¿no? Digamos, y que es la manera que tiene, primero, por un lado también de identificarse y de diferenciarse y separarse. Entonces, muchas veces la pelea está en relación con ese intento de separación y diferenciación, ¿no? Del padre, y que forma parte dentro también de lo normal, digamos, entre comillas. O sea, que hay cosas que forman parte de lo normal siempre y cuando no sean, digamos, una cosa que se enquista, digamos que es una permanente repetición o compulsión de la repetición y que no se puede salir de ahí. O sea, que puede formar parte, y de hecho lo forma de la adolescencia normal en un momento dado. Miren, nos pregunta cómo podemos conseguir que expresen las emociones y aconsejarles sin que parezca reñir. Que expresar las emociones sin que parezca reñir. No, bueno, que ellos expresen sus emociones y que tú les puedas aconsejar sin que parezca que les estás riñendo. Ah, vale. Sí, entiendo. Sí, bueno, claro, es que a veces también, quiero decir que a veces también es cierto, ¿no? Que a veces también los adolescentes pueden proyectar también, o sea, a veces uno no les está riñendo y ellos pueden sentir que les están riñendo. O sea, que a veces pueden proyectar las cosas que les pasan a ellos en las figuras adultas. ¿Qué es una proyección? Mira, yo por ejemplo ponía un ejemplo de lo que es una proyección para entenderlo, porque esto se da mucho en la adolescencia, las proyecciones. Es casi, bueno, como a modo de anécdota, hace muchos años cuando Woody Allen se separó de su primera mujer, Diane Keaton, la periodista, bueno, que le estaba haciendo una entrevista, le preguntó, bueno, ¿y por qué se separó de su primera mujer, Diane Keaton? Y entonces Woody Allen dijo, bueno, pues porque era muy infantil. Fíjese si era infantil, que yo estaba en mi bañera con todos mis patitos y ella venía y hacía plaf y me los quitaba todos. Entonces, claro, ahí vemos claramente lo que es una proyección. Entonces, que era la infantilismo de él, como se lo enchufaba a su exmujer. Entonces, ¿qué pasa? Que los adolescentes hacen exactamente igual con los padres. Entonces, uno a lo mejor no les está riñendo y ellos sienten que les están riñendo porque ellos ya lo ven así, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ellos los límites les cuesta, a veces lo pueden vivir de esa manera, y porque como están en ese momento de separación y de diferenciación de ellos, muchas veces es como que a veces ellos necesitan casi a veces ponerles, digamos, la etiqueta del que riñe, el que me está agobiando y tal, precisamente por su propia problemática, digamos, ¿no? Porque y como les cuesta tanto separarse y diferenciarse, es como a veces a ellos, porque están en ese momento, pues pueden sentir al padre o a la madre de esa manera, ¿no? Entonces, a veces hay que aceptarlo y tolerarlo. Digamos que esto puede ocurrir. Entonces, intentar explicarles que esto no es así, obviamente, pero que forma parte también de esta realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mercedes. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si quieres cerrar con algo para concluir o... Bueno, pues que muchas gracias, la verdad, por haberme dado esta oportunidad de estar con todas vosotras, que ha sido un gusto. Y bueno, y para cualquier otra oportunidad que se os brinde o que queráis, yo encantada de poder compartir y dialogar. Gracias a ti, Mercedes. La verdad que ha estado fenomenal y creo que has dado muy buenos consejos que seguro que los asistentes podrán aplicar. Sí, sin duda. Muy práctica. Sí, muchas gracias, Mercedes, ¿eh? Y muchas gracias a todos por conectaros. Y bueno, yo creo que si no
no tenemos ninguna pregunta más. Pues si queréis ponemos todas las cámaras para vernos y nos despedimos. Le damos un aplauso a Mercedes, que ha estado fenomenal. Bueno, Muchas gracias, Muchas Mercedes. gracias. muchas gracias a vosotras, ¿eh? Hasta luego.